En la sesión anterior dejamos planteada una idea fundamental. El gran conflicto no es una lucha improvisada, ni una reacción tardía de Dios al pecado, sino una controversia profunda sobre quién es Dios, cómo gobierna y si se le puede confiar la vida. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a mirar el corazón del conflicto. Porque si el conflicto tiene una causa, esa causa no es la existencia del mal en sí misma, sino las acusaciones que dieron origen al mal. La Biblia no presenta a Satanás simplemente como un ser rebelde, sino como un acusador. De hecho, ese es uno de sus nombres. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El conflicto comienza, se desarrolla y llega a su clímax alrededor de acusaciones, no de golpes, no de fuerza, de acusaciones. Y eso ya nos dice algo importante. Si el conflicto se sostiene por acusaciones, no puede resolverse por imposición. Dios permite que las acusaciones sean escuchadas. Este es el punto crucial. Dios no elimina a Satanás en el momento de su rebelión. No lo silencia, no lo aniquila. La Biblia muestra que sus acusaciones continúan siendo escuchadas, incluso después de su expulsión del cielo. Mira el libro de Job, el capítulo 1 y los versículos del 6 al 11. Satanás aparece delante de Dios y acusa directamente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado alrededor? La acusación es clara. Job no ama a Dios por quien Dios es, sino por lo que recibe. En otras palabras, la obediencia humana es interesada y por lo tanto Dios no es digno de confianza. Esto no es un ataque a Job, es un ataque al carácter de Dios. Pero ¿cuáles son las acusaciones centrales? Cuando observamos toda la Escritura, las acusaciones no son infinitas, ni tampoco confusas. Son coherentes, repetidas y conscientes. Podemos agruparlas en tres grandes líneas. Primera acusación: Dios no es realmente bueno. Esta es la acusación más antigua. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5 es clave. La serpiente no niega directamente la existencia de Dios, más bien cuestiona su bondad. ¿Con que Dios os ha dicho? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, seréis como Dios. La insinuación es devastadora. Dios retiene algo bueno. Dios no es completamente transparente. Dios protege su poder. Desde aquí en adelante, el pecado no se presenta como rebelión abierta, sino como búsqueda legítima de libertad. Y esta acusación sigue viva hasta hoy. Cada vez que alguien piensa, Dios me pide esto porque no quiere que sea feliz, la acusación original sigue hablando. Segunda acusación: la ley de Dios es injusta y opresiva. Si Dios no es completamente bueno, entonces su ley tampoco puede serlo. Aquí el conflicto se vuelve más estructural. Isaías capítulo 14, los versículos 12 al 14 describen a Lucifer diciendo: subiré, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esto no es solo ambición, es rechazo del orden moral establecido por Dios. La ley pasa a ser presentada como una limitación externa, no como una expresión del carácter de Dios. Pablo describe esta tensión en Romanos 7, cuando habla de la ley como algo que el ser humano carnal percibe como carga. No porque la ley sea mala, sino porque el corazón está desalineado. La acusación, sin embargo, va más lejos. La ley no puede ser vivida. La ley exige lo imposible. La ley genera esclavitud. Si esto fuera cierto, entonces Dios sería injusto por exigir obediencia. Tercera acusación: el gobierno de Dios no funciona. Esta es la acusación más peligrosa. No te limita a decir que Dios es severo o exigente,
sino que sugiere que su forma de gobernar no produce vida, sino temor y dependencia. Zacarías capítulo 3 muestra a Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, no solo por su pecado, sino por su incapacidad. La insinuación es esta: el sistema de Dios fracasa y los seres humanos nunca podrán reflejar su carácter. Esta acusación tiene un eco directo en Job capítulo 2. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, la obediencia solo existe mientras conviene. Hasta aquí es crucial entender algo. Primero, que Satanás no afirma que Dios no existe, sino que afirma que Dios no es confiable. Y esa es una diferencia enorme, porque si el problema fuera la existencia de Dios, bastaría una demostración de poder. Pero si el problema es la confianza, el poder no resuelve nada. Aquí se entiende por qué el conflicto no puede resolverse con fuerza. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Con esto entendemos que Cristo no vino principalmente a demostrar poder, vino a revelar. Cada gesto de Jesús es una respuesta directa a las acusaciones. Por ejemplo, cuando Jesús sana sin exigir mérito, entonces se dice que Dios es bueno. Cuando obedece desde el amor, entonces la ley es vivible. Cuando se entrega sin coerción, entonces el gobierno de Dios es justo. Pero atención, la vida de Cristo responde a las acusaciones, pero no las agota completamente. Porque Satanás puede decir: eso es posible solo porque Él es hijo de Dios. Por eso el conflicto no termina en la cruz, aunque allí queda sellada su derrota legal. Aquí es donde debemos ser muy cuidadosos. La respuesta de Dios no es exigir obediencia para ganar aceptación, usar la obediencia como moneda de cambio, ni probar nada mediante desempeño humano. La respuesta de Dios es relacional. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. La obediencia que responde a las acusaciones no nace del ego, ni del miedo, ni del mérito, sino de Cristo viviendo en la persona. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto no es teoría, es la única forma en que las acusaciones pueden ser respondidas sin traicionar el carácter de Dios. Por lo tanto, el gran conflicto comienza con acusaciones, se desarrolla a través de la historia humana y avanza hacia un punto donde Dios será comprendido, no impuesto. Hoy hemos visto que las acusaciones son morales, no militares. El conflicto es de principios, no de poder. Dios responde con revelación, no con coerción. Cristo es la respuesta central, pero no aislada. En la próxima sesión entraremos aún más profundo. Vamos a ver por qué este conflicto nunca fue de poder y cómo entender eso cambia por completo nuestra forma de leer la Biblia, el santuario y la obediencia. Porque cuando entendemos la naturaleza real del conflicto, empezamos a leer la Escritura con otros ojos.